Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito de salseo deportivo, donde la Polu Copyright Mica y la Pasiu Superíndice 3N se dan la mano. Espero que tu copyright y todos de maravilla, listos para lo que se viene porque hoy, amigos míos, tenemos un autocopyright tico bombazo que va a hacer temblar los cimientos del fútbol turco y Kizu incluso mu ayu. Su lo abu copyright is leudo bien en el título. Kerem, otra vez. Parece que este hombre no puede estarse quieto ni un segundo, ¿verdad? Después copyright de una temporada que, siendo honestos, ha sido un autocopyright tico torbellino, tanto dentro como fuera del campo, el bueno de Kerem Aktürkoğlu, para quien a estas alturas no lo conozca, el extremo estrella del Galatasaray, se encuentra de nuevo en el centro de la tormenta. Y esta vez, creedme, la cosa promete ser aún más intensa que las anteriores. Hoy vamos a desgranar todos los detalles de esta nueva Polu Copyright Mica que lo rodea. Vamos a analizar los rumores, las filtraciones, las posibles consecuencias y por supuesto, vamos a intentar averiguar qué copyright hay de verdad en todo este revuelo medio tico. ¿Es tú, Kerem, realmente en el ojo del huracán? ¿Qué copyright ha hecho esta vez para generar tanta controversia? Y lo mu es importante, CU Superíndice 3 mo afectaru, todo esto a su futuro deportivo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso drama, permítime que os recuerde algo muy importante. Si os gusta el contenido que os traemos cada semana, si disfrutáis de los análisis, los debates y por supuesto el salseo futbolístico, no olvidéis copyright y suscribiros al canal y activar la campanita. De esta forma estará copyright y al tanto de todas las novedades, los rumores y las exclusivas que tenemos preparadas para vosotros. Además, vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright dos el mejor contenido posible. Asu que ya sabu copyright y suscribiros y darle a la campanita. Vamos a you. Bien, entremos en materia. Como os decua, Kerem Aktürkoğlu vuelve a ser protagonista de una noticia que dando mucho que hablar. Durante las últimas semanas han circulado por las redes sociales y algunos medios de comunicación Superíndice 3N, informaciones que apuntan a una posible, atención Superíndice 3N, posible indisciplina grave por parte del jugador. Su copyright, ya estamos acostumbrados a ver a Kerem en el centro de alguna que otra controversia, pero esta vez parece que la cosa va en serio. Los rumores hablan de una presunta pelea con el entrenador Okan Buruk durante un entrenamiento. Al parecer, la discusión Superíndice 3N se habrá originado por la actitud del jugador, a quien se le acusa de falta de compromiso y de no estar rindiendo al nivel esperado en los últimos partidos. Según algunas fuentes, la tensión Superíndice 3N entre ambos habrá ido en aumento durante las últimas semanas, culminando en este supuesto enfrentamiento que ha encendido todas las alarmas en el club. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, lo cierto es que ni el club ni el jugador han confirmado ni desmentido oficialmente la noticia. El Galatasaray ha emitido un comunicado en el que simplemente pide respeto a la privacidad del equipo y asegura que cualquier información Superíndice 3N oficial será comunicada a Trabu Copyright de los canales habituales. Kerem por su parte se ha limitado a publicar algunos mensajes en sus redes sociales en los que se muestra concentrado en su trabajo y comprometido con el equipo. Sin embargo, el silencio del club y del jugador no ha hecho que alimentar los rumores y las especulaciones. Muchos medios de comunicación Superíndice 3N turcos dan por hecho que la pelea ha existido y que la relación Superíndice 3N entre Kerem y Okan Buruk completamente rota. Algunos incluso se atreven a asegurar que el jugador podrá ser sancionado por el club e incluso apartado del equipo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque ayu de la presunta pelea con el entrenador, hay otro factor que influyendo en toda esta situación Superíndice 3N, el interu copyright de varios clubes europeos en hacerse con los servicios de Kerem Aktürkoğlu. Su amigos mos parece que el talento del extremo turco no ha pasado desapercibido para algunos de los grandes equipos del continente. Durante las últimas semanas, se ha hablado del interu copyright del Borussia Dortmund, el Sevilla FC e incluso el Arsenal en fichar a Kerem. Estos clubes estarán dispuestos a pagar una importante suma de dinero por el jugador, que a sus 25 o más menos se ha convertido en uno de los futbolistas prometedores del fútbol turco. Y aquí es donde empiezan a surgir las teorías conspirativas. ¿Podrá ser que toda esta Polu Copyright Mica sea una estrategia para forzar la salida de Kerem del Galatasaray?
Estará el jugador interesado en marcharse a otro club y habrá provocado esta situación superíndice 3N para presionar al club a que le deje salir. O por el contrario podrá ser que el club es tu copyright intentando deshacerse de Kerem por algún motivo y es tu copyright utilizando esta polu copyright mica como excusa. Son muchas las preguntas que nos hacemos y por el momento pocas las respuestas claras. Lo que parece evidente es que la situación superíndice 3N es muy delicada y que el futuro de Kerem Aktürkoğlu en el Galatasaray está en el aire. Pero no nos quedemos solo en los rumores y las especulaciones. Intentemos analizar la situación superíndice 3N desde un punto de vista ese objetivo. Es cierto que Kerem ha tenido una temporada irregular, con altibajos en su rendimiento y algunos partidos en los que no ha estado a la altura de las expectativas. También Copyright N es cierto que ha protagonizado algunos incidentes fuera del campo, como una discusión superíndice 3N con un aficionado en redes sociales, que no han ayudado a mejorar su imagen. Sin embargo, también Copyright N hay que reconocer que Kerem es un jugador con un talento innegable. Pido habilidoso, tiene un buen regate y un gran disparo. Además es un jugador que siempre lo da todo en el campo y que se entrega al máximo por su equipo. Por lo tanto, es posible que la presión superíndice 3N, las altas expectativas y los rumores sobre su futuro es tu copyright N afectando a su rendimiento y a su comportamiento. Es posible que el jugador se sienta frustrado y que haya perdido la confianza en sí mismo. Y es posible que la relación superíndice 3N con el entrenador no sea la mejor y que esto es tu copyright influyendo en su juego. En cualquier caso, lo que es claro es que Kerem necesita un cambio de aires. Necesita salir de esta situación superíndice 3N de tensión superíndice 3N y encontrar un entorno en el que pueda sentirse CEU superíndice 3 modo y volver a disfrutar del fútbol. Ya sea en el Galatasaray o en otro club, Kerem necesita recuperar la confianza en sí mismo y volver a demostrar todo el talento que tiene. Y aquí es donde entran en juego los posibles destinos del jugador. Como os decua, el Borussia Dortmund, el Sevilla FC y el Arsenal son los clubes que ese interu copyright se han mostrado en Kerem. Él será el mejor destino para con diéresis copyright L. El Borussia Dortmund podrá ser una buena opción superíndice 3N. El club alemu N es conocido por su apuesta por los superíndice 3 benes talentos y por su estilo de juego ofensivo y atractivo. Además, el Dortmund cuenta con una gran afición superíndice 3N que siempre apoya a su equipo y que podrá ayudar a Kerem a sentirse como en casa. El Sevilla FC también copyright N podrá ser un buen destino. El club andaluz tiene una gran tradición superíndice 3N en el fútbol español más menos sol y ha ganado varios títulos europeos en los últimos aún más menos os. Además, el Sevilla cuenta con un entrenador experimentado como Julen Lopetegui, que podrá ayudar a Kerem a mejorar su juego y a adaptarse al fútbol español más menos sol. Y por supuesto, el Arsenal también copyright N será una opción superíndice 3N muy interesante. El club Inglu Copyright S es uno de los grandes y prestigiosos del mundo y cuenta con una plantilla llena de estrellas. Además, el Arsenal tiene un estilo de juego ofensivo y atractivo que podrá encajar muy bien con las características de Kerem. En definitiva, Kerem Aktürkoğlu se encuentra en un momento crucial de su carrera. Su futuro está en el aire y su superíndice 3 sima decisión superíndice 3N será fundamental para su desarrollo como futbolista. Ya sea que se quede en el Galatasaray o que se marche a otro club, lo importante es que Kerem encuentre un entorno en el que pueda sentirse CEU superíndice 3 modo y volver a disfrutar del fútbol. Bien, amigos hemos llegado al final de este video. Hemos analizado la nueva polu copyright mica que rodea a Kerem Aktürkoğlu, hemos repasado los rumores sobre su futuro y hemos intentado analizar la situación superíndice 3N desde un punto de vista objetivo. En resumen, Kerem se encuentra de nuevo en el ojo del huracán N debido a una presunta pelea con el entrenador del Galatasaray, Okan Buruk. Los rumores apuntan a una falta de compromiso por parte del jugador y a una tensión superíndice 3N creciente entre ambos. Además, el interu copyright S de varios clubes europeos en hacerse con los servicios de Kerem está influyendo en toda esta situación superíndice 3N. El futuro de Kerem en el Galatasaray está en el aire y su superíndice 3 sima decisión superíndice 3N será fundamental para su desarrollo como futbolista. Ya sea que se quede en el club turco o que se marche a otro destino, lo importante es que Kerem encuentre un entorno en el que pueda sentirse CEU superíndice 3 modo y volver a disfrutar del fútbol.
Espero que os haya gustado este video y que hayáis disfrutado del análisis y el debate. Quiero agradeceros a todos por vuestro tiempo y vuestra atención superíndice 3N. Sin vosotros, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensu is de toda esta polu copyright mica? ¿Cru copyright is que querem tiene razón superíndice 3N o que estu equivocado? ¿Cru copyright is que deberá quedarse en el Galatasaray o marcharse a otro club? L será el mejor destino para ucondiéresis copyright L. Dejad vuestros comentarios abajo en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Asu que no os corto copyright y si dejad vuestros comentarios. Y por supuesto, no olvido copyright y darle like a este video si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright dos el mejor contenido posible. Asu que ya sabu copyright is dadle like, compartid y suscribiros. Nos vemos en el superíndice 3 video. Un abrazo a todos. Y que viva el fútbol.